Camila, Lucía, Yesid, Tatiana, Ismael, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, buenas tardes. Buenas Hola, muy buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Aquí atentos. Muchas gracias, ingeniero Ismael. Démosle un par de minutos a los colegas. Hasta ahora son las 2:02. Gracias por la puntualidad. Listo, está perfecto. Ustedes, gracias. Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Emilio, buenas tardes. Todo muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Esperamos unos minutos, me imagino. Sí, estamos dando un par de minutos, son las 2:03 hasta ahora. Tenemos todavía muy pocos colegas conectados. Ok, Muchas gracias a los que se conectaron a la hora propuesta. Puedo sacarme un cuaderno.
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Hola, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre es Eduardo Villegas. Para los que por primera vez se conectan, yo soy el coordinador de estándares ambientales y sociales del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Iza. Es un proyecto que es financiado por el Fondo Global Ambiental, o GEF. Es un proyecto que es implementado por el Banco Mundial y ejecutado por WCS. El motivo de que estén ustedes aquí en esta reunión es porque las organizaciones a las que ustedes representan o están en alianza con algunas de ellas han sido seleccionadas para la implementación de subproyectos en el territorio. Si les parece, son las 2:08. Empezamos con una presentación de los asistentes porque es importante saber con quién estamos interactuando. Entonces, voy a seguir la lista que me aparece de los participantes para que por favor, en la medida de las posibilidades, si les sirve la cámara, prendamos la cámara y nos presentemos. Muchas gracias. Le doy la palabra a Reuniones AAO, que es el anfitrión de esta reunión. Gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Emilio Bermeo, especialista de comunicaciones del proyecto GEF Manejo Integrado de la Cuenca Putumayo-Iza. Un gusto. Les recuerdo que la reunión está siendo grabada. Si alguien se opone, por favor nos deja saber en el chat. De otro modo, pueden permanecer en la reunión. Gracias. Gracias, Emilio. Andrea Catalina Lazo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lazo. Soy enlace técnico para Colombia del proyecto del manejo de la cuenca integral del río Putumayo-Iza. Andrea, muchísimas gracias. Camila Coca. Buenas tardes a todos de Amazon Conservation Team, ACT, por parte del proyecto en el territorio indígena Arica. Gracias. Gracias, Camila. Bienvenida. Carolina Machado. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Machado. Soy parte del proyecto Putumayo-Iza como enlace técnico de parte de Ecuador. Gracias, Carolina. Edila Caraballo. Boa tarde, me chamo Edila Carvalho, sou daqui do município de Santo Antônio do Içá, faço parte da equipe do projeto Putumayo Içá como assistente técnica. Gracias, Edila. Y qué bueno que aparecieron así seguiditas porque eso me da pie para decirles que son nuestras colegas que trabajan con el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca en cada uno de los países donde se ejecuta el proyecto, que como ustedes saben se ejecuta en 4 países, en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Y nuestras colegas son los enlaces técnicos en territorio, son los que van a estar apoyando, haciéndole seguimiento a la implementación de los proyectos, que todo se esté cumpliendo de la manera en que se concertó y van a estar en territorio para cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Fabricio, por favor. Hola, buenas, buenas tardes. Eh, Soy Luis Gamonal. Bueno, tengo el acceso con otro nombre. Soy de la Institución de Vida de Perú. Estamos en alianza con Despensa Amazónica. Somos parte del equipo
que tenemos ahora el proyecto que se va a ejecutar en la zona del Putumayo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenido. Fernando. Fernando Ibujes. Disculpen. Buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Fernando Ibujés. Soy el especialista regional WCS, especialista en cadenas de valor y productos forestales no maderables y medios de vida alternativos para el proyecto regional Putumayo-Iza. Un gusto con todas y con todas. Fernando, muchísimas gracias. Fernando también hace parte de nuestro equipo, lo mismo que Emilio, y trabajan en la región. No son puntos focales de cada uno de los países, sino están en la región. En este caso, como Fernando lo explicó, Fernando está a cargo de todo el tema de cadenas de valor, de medios de vida, y es la persona que va a estar apoyando en caso de que exista alguna duda, va a estar dando ese apoyo técnico para la implementación de esos subproyectos. Entonces, Fernando, muchísimas gracias. Ismael Silva, por favor. Sí, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Desde la prefectura de Sucumbíos, Ecuador, por mi parte del equipo técnico del proyecto Putumayo-Iza. Estamos siempre atentos a todo lo que tengamos que escuchar, participar de los eventos, de diferentes eventos. Así que buenas tardes a todos y aquí estamos para compartir. Muchísimas gracias, ingeniero Ismael. Jaime Ceballos. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí. Bueno, soy Jaime Ceballos, soy parte de la Corporación BIOS. Estamos en asocio con la parroquia Rodríguez, de Puerto Rodríguez, del cantón Sucumbíos. Muchísimas gracias, Jaime. Lina Castro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de ACT. Gracias, Lina. Bienvenida. Lucía Uribe, por favor. Hola, buenas tardes, un gusto. También hago parte del equipo de Amazon Conservation Team. Wow, qué chévere. Tenemos la casa llena con los colegas de ACT. ¿Qué nota? Lucía, ¿quién sigue? Ay, pues madre, se me quedó el mouse en la oficina y esto con este mouse de aquí es más difícil. A ver. Magali Rengifo, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Magali Rengifo, especialista social de Despensa Amazónica, que venimos trabajando en articulación con Devida. Buenas tardes a todos y gustosa de seguir aprendiendo y contribuyendo al proyecto. Especialista social, qué bueno, Magali, bienvenida porque este tema es súper importante. Ok, muchas gracias. Magali, luego seguimos, ¿qué se me hizo Magali? Seguimos con Natalia Escobar, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Escobar, profesional social del equipo ACT. Gracias, Natalia, bienvenida. ACT. Natalia, seguimos con Tatiana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Tatiana Rivadeneira del equipo de Despensa Amazónica, haciendo equipo junto con Magali Rengifo. Y nuestra intervención está focalizado en la zona del Alto Putumayo, donde también estamos trabajando en alianza con Devida. Muchísimas gracias, Tatiana. Jimena, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Jimena Caro de Sociedad Zoológica de Frankfurt. Gracias, Jimena. Bienvenida, Sociedad Zoológica de Frankfurt. Yesid. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto. Jessy Llanos, hago parte del equipo como especialista social y de gobernanza. Gracias, Yesid. Yesid también trabaja en el proyecto en los 4 países, lo mismo que Fernando. Va a estar entonces apoyando
la implementación de los diferentes subacuerdos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues cualquiera de las personas del equipo que estamos acá tenemos la capacidad de solventarlas. Alguien que no se haya presentado en esta primera parte, veo que se conectó Angie Jenny, Vélez. Angie, Jenny también Buenas falta. tardes. adelante, Buenas Angie. tardes. Angie Vélez, formo parte del equipo de la Prefectura de Sucumbíos. Muchísimas gracias, sucumbíos. Muy bien. Jenny de Copa de Eduardo. Jenny, adelante. Gracias, buenas tardes. Jenny Balseca de Fundación COPADE. Copae, Copae. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nuevamente, bienvenidos. Entonces tenemos a ACT, ¿verdad? Tenemos a Devida, tenemos al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, tenemos a BIOS, tenemos a Despensa Amazónica, tenemos a la Sociedad Zoológica de Frankfurt y tenemos a COPADE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organizaciones de las 12 que se aprobaron proyectos. Entonces, para empezar, y vale la pena reiterarlo, estamos en una serie de capacitaciones, ¿verdad?, sobre los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. Y esos estándares ambientales y sociales era lo que se conocía como las salvaguardas en algún momento. ¿Y por qué son importantes? Porque la implementación de estos estándares son de obligatorio cumplimiento. Eso es lo más importante. Tenemos que cumplirlos sí o sí como WCS, ¿verdad? Pero también tenemos que cumplirlos sí o sí como ejecutores de los subproyectos o como ejecutores de cualquier consultoría, o incluso tienen que cumplirlos las entidades socias del proyecto en el marco de sus acciones en territorio cuando estén realizando algún tipo de actividad o socialización que se enmarque en el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Iza. Y esas organizaciones socias del proyecto, pues, ¿quiénes son? En primera instancia, los ministerios de ambiente de cada uno de los tres países, Colombia, Ecuador y Perú, y la Secretaría Estatal del Estado de Amazonas en el caso de Brasil. Pero también, como ustedes deben saber, o les cuento que existen unos miembros del comité técnico, que son institutos de investigación, la Unidad de Parques Nacionales en el caso de Colombia, en el caso de Perú está el Ministerio de Ambiente, está el MIDAGRI y está el Gobierno Autónomo Regional de Loreto, y así para cada uno de los países. Esas instituciones que les estoy mencionando también, en el marco de las actividades que desarrollen como proyecto manejo integrado de la cuenca del Caquetá, del Putumayo-Iza, tienen que cumplir con estos estándares. Por eso la importancia de que participemos de estos espacios, porque son una acción fundamental en el desarrollo de estos subproyectos. Hace 8 días compartí las diferentes temáticas que vamos a estar tratando en el marco de esos estándares ambientales y sociales. Les compartí a principio o a final de la semana pasada un correo con la grabación de esa primera sesión para que la revisen, para que vuelvan a ella, incluso para que la compartan con sus colegas que crean que es necesario que conozcan sobre esto. Incluso muchos de los proyectos se van a ejecutar en territorio con alianzas desde el territorio,
y es también fundamental que esas organizaciones que hacen parte de esas alianzas pues conozcan el tema de los estándares ambientales y sociales. Eso como introducción. Voy entonces a compartirles mi pantalla porque siguiendo con esas capacitaciones, ¿verdad? Para hoy tenemos, déjenme a ver si lo abro acá. Perfecto. Para hoy tenemos compartir la segunda sesión que está relacionada. Me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Que está Y ahí se ve. Muchas gracias, Camila. Que está relacionada con la implementación de esos estándares. Hace 8 días vimos todo el tema relacionado con los riesgos ambientales y sociales, la identificación, la mitigación de esos riesgos e hicimos un barrido inicial por los 9 estándares ambientales y sociales que le aplican al proyecto y que le aplican a el desarrollo de estos subproyectos o de estas iniciativas que van a estar desarrollando ustedes en el territorio. Para hoy, ¿qué tenemos? Para hoy tenemos una conversación sobre el MEGAS o el marco de gestión ambiental y social del proyecto y el PECAS. ¿El PECAS qué es? El PECAS es el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales. Estos dos documentos, porque son documentos, ¿verdad? Son quienes nos marcan la cancha para ejecutar todas las acciones del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Izá. El MEGAS es un documento que se construyó durante la formulación del proyecto, ya vamos a verlo, y el PECAS es un documento que hace parte del acuerdo de donación que se firma entre WCS y el Banco Mundial, y ese PECAS va a ser parte también del acuerdo que se firme entre los WCS de cada uno de los países y las entidades, en este caso entidades que ustedes representan, que están en el territorio y van a implementar acuerdos, subacuerdos de donación. Por eso la importancia de estas capacitaciones. PECAS queda como parte de ese acuerdo de donación que se firma. ¿Y qué significa eso? Que lo vuelve un documento vinculante, que sí o sí tenemos que cumplir con eso que nos dice el PECAS. Y en el caso de Megas es quien marca la cancha. ¿Hasta ahí estamos claros? Si quieren podemos hacer esto mucho más ameno y podemos hacer una conversación, ¿verdad? Entonces si alguien quiere pedir la palabra o tiene algún comentario o algo, lo hacemos en doble vía, que también es parte de esos estándares ambientales y sociales, de la participación, de la inclusión, ¿verdad? De la inclusión de las partes interesadas, en este caso ustedes. Entonces, si quieren ir preguntando, no tengo ningún problema. Siguiente, por favor. A ver, aquí estamos. Entonces, como les decía hace 8 días, ¿verdad? Y vale la pena reiterarlo acá. Más bien le iba a pedir el favor a mi colega Yesid, si me ayuda revisando el chat, le agradezco un montón. Y si podemos poner ahí la lista de asistencia, ya lo puso. Sí, ve, muchísimas gracias. Para no estar yo entonces haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Como les decía, hace 8 días, los estándares ambientales y sociales, ¿verdad? Y para estos colegas que están hoy llegando, son este conjunto de herramientas, de acuerdos, de procesos, de documentos, de herramientas, de guías, de metodologías que nos permiten varias cosas: identificar, minimizar, mitigar, evaluar, minimizar los posibles riesgos
ambientales y sociales que se puedan generar en los diferentes territorios durante la implementación de actividades. En este caso, esos posibles riesgos que se puedan generar en la cuenca del Putumayo-Isa, compartida por 4 países, pero también esas herramientas que me dan la posibilidad de identificarlos, de mitigar y de minimizar esos riesgos. Por eso la importancia. También les decía que muchas instituciones ya empiezan a construir esa serie de herramientas y nosotros, como lo dije al principio, al ser un proyecto financiado por el JEF, implementado por el Banco Mundial y ejecutado por WCS, tenemos que seguir esas tres líneas o esas 3 herramientas, las del JEF, las del banco y las propias de WCS. Y en caso de que alguna de las organizaciones de ustedes ya esté trabajando y tenga esos estándares ambientales y sociales o esas salvaguardas ambientales y sociales, deben también ustedes ver cómo se articulan entre eso que estamos nosotros desarrollando con lo propio que tengan ustedes. O incluso aquí tenemos a las colegas de ACT. ACT va a trabajar de la mano con comunidades y pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo todos esos conceptos propios que tienen las comunidades y los pueblos también los incluimos dentro de la implementación de estos estándares ambientales y sociales. Em, Como les decía, ¿verdad? Ese marco de gestión ambiental y social propio del proyecto lo implementa o se empieza a implementar en el banco desde el 2018, porque antes se conocía como el tema de las salvaguardas. Y ese marco ambiental y social es el que me dice o el que le dice a todos los prestatarios, en este caso prestatarios hace referencia a quienes ejecutamos recursos del Fondo Mundial o del Banco Mundial y a quienes estamos en terreno. Los prestatarios pueden ser los estados, los prestatarios pueden ser ONGs, incluso los prestatarios pueden ser de orden privado en caso de que reciban un préstamo del IFC, que es la línea del Banco Mundial que trabaja con privados. Entonces esos prestatarios, ¿verdad? Tienen que construir ese marco de gestión ambiental y social donde empiezan a identificar una serie de temáticas que además desarrollan y son la guía para la ejecución de las actividades en territorio. Y ese marco de gestión ambiental y social tiene unos objetivos estratégicos. ¿Qué busca ese marco de gestión ambiental y social? Como les decía, eso es un documento que me ayuda a delimitar, a identificar una serie de acciones, ¿verdad? Pero entonces este marco de gestión ambiental y social, ¿qué quiere? Establece, ¿verdad?, los principios, establece las normas, establece las guías, las metodologías para la gestión ambiental y social del proyecto. ¿Acorde a qué? A la magnitud de riesgos que identifique en el proyecto. Para el caso del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del río Putumayo-Isa, y quien, por ejemplo, tuvo la oportunidad de revisar la página web del proyecto que les compartimos hace 8 días. Si no, no pasa nada. Pero si alguien revisó la página web del proyecto y entró a revisar todos estos documentos, se pudieron dar cuenta que el marco de gestión ambiental y social está para la cuenca en general, ¿verdad? Para los casi 12.000 kilómetros, los 2.000 kilómetros lineales que tiene el río, ¿verdad? Más de 12 millones de hectáreas en área, donde habitan más de 165 comunidades indígenas, donde hay diferentes figuras de áreas protegidas. Entonces, ese marco de gestión ambiental y social se hace para ese paisaje, para esa cuenca, como lo dice el nombre del proyecto. Y cuando cada uno de nosotros empiece a identificar, ¿verdad?,
en dónde vamos a hacer nuestro proyecto, en dónde vamos a implementar acciones, pues tenemos una guía que tenemos que bajarla al territorio. Y tenemos que ver si esos impactos grandotes, ¿verdad? O esos riesgos que identificó el proyecto le aplican al territorio donde estoy ejecutando mi acción o no. O si de pronto no son esos riesgos, sino otros riesgos que no se asociaron o que no se identificaron durante la escritura, durante la formulación del proyecto. Pero ese marco de gestión ambiental y social también me identifica, ¿verdad? Otras acciones estratégicas. Entonces, mide los impactos potenciales, ¿verdad? Los riesgos ambientales y sociales, define una serie de medidas, define una serie de instrumentos para reducir ese riesgo que estoy identificando, ¿verdad? Si no lo puedo recibir, si no lo puedo reducir para mitigarlo, si no lo puedo mitigar para compensarlo en caso de que sean negativos. Pero también me da la posibilidad de identificar esas acciones positivas que genero en favor de la biodiversidad y cómo las escalo, ¿verdad? Si estoy haciendo bien algo y me está generando una acción positiva en favor de la biodiversidad, ¿cómo hago para escalar esa acción? Y por último me define, ¿verdad? Una serie de organismos, de instituciones, de comunidades, de alianzas, de organizaciones responsables de esa gestión ambiental y de esa gestión social en el territorio y responsables del tema del monitoreo. Y en este caso, esas organizaciones responsables de esa gestión ambiental y social y del monitoreo en los subproyectos, ¿quiénes son? ¿Quiénes serían? ¿Alguna idea? ¿Ninguna idea? Pues Pues en les el caso digo, de ACT, adelante digamos, Camila. en el caso de ACT estarían la organización indígena con la que vamos a trabajar, ¿no? Como los mismos integrantes, pues, más involucrados en el proyecto. Claro, pero no única, gracias Camila, muy buen punto, pero no únicamente esas organizaciones indígenas con las que van a trabajar, sino ustedes también como ACT. ¿Por qué? Porque son ACT los que están firmando el acuerdo de donación con WCS. Entonces, esas organizaciones, pues son ustedes. Son ACT, es el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Sucumbíos, es BIOS, es Despensa Amazónica, es la Sociedad Zoológica de Frankfurt, es COPADE, es la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, esa CIPAP, me hace falta mencionar algunas, pero son las organizaciones con las que se firman los acuerdos, ¿verdad? Por eso, y eso reitera la importancia de que participemos en estos espacios, de que tengamos claridad en qué es lo que necesitamos hacer, porque nuevamente, aquí estamos diciendo, somos los responsables, ¿verdad? De esa gestión ambiental, de esa gestión social y de ese monitoreo. Porque WCS es responsable también, pero ¿de qué? De la cuenca en general, de todas las actividades del proyecto. Entonces, esto es en escala. WCS es responsable por toda esa implementación de los dos componentes, de los cuatro subcomponentes del proyecto, y a la vez hace responsables a una serie de instituciones que se presentan de manera voluntaria para ejecutar una serie de acciones en el territorio. ¿Estamos claros? Y como les decía, ese marco de gestión ambiental y social, ¿verdad? Pues tiene una tabla de, gracias Camila, tiene una tabla de contenidos. Pueden revisar ahora, cuando terminemos la reunión, el documento, ¿verdad? Y esa tabla de contenidos se desarrolla de la siguiente manera.
una introducción, ¿verdad?, al marco de gestión ambiental y social, qué es eso, cómo se construye, por qué es importante. Luego me habla de los objetivos de ese marco de gestión ambiental y social, que ya los vimos, ¿verdad? Luego tenemos una descripción muy detallada del proyecto General Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo y SAP, ¿verdad? Donde me habla de especies, donde me habla de los componentes, donde me habla de los subcomponentes, donde me habla del monitoreo, de la unidad de manejo del proyecto, ¿verdad? Y para darle cumplimiento a esos estándares ambientales y sociales, luego se desarrollan una serie de temáticas, una relacionada con el marco normativo, político e institucional. Entonces aquí el documento me presenta normas de los 4 países, ¿verdad? Me presenta normas de los 4 países relacionadas con el tema de la consulta previa, por ejemplo, pero también me presenta normas de los 4 países relacionadas con el manejo o la gestión integrada del recurso hídrico, pero también me presenta normas de los 4 países relacionadas con el tema de la participación y así con cada uno de los temas propios del proyecto. Me presenta también unas normas institucionales y entonces ustedes me van a preguntar, ¿pero cuáles? Pues me presenta todo el tema que el banco debe aplicar o los donatarios deben aplicar cuando ejecutan proyectos del banco. También presenta la normatividad propia de WCS como agencia ejecutora. Y es aquí donde vamos a tener entonces que trabajar mucho de la mano, porque cuando vayamos, por ejemplo, a los territorios, las comunidades locales o los pueblos indígenas tienen unas normativas también propias que tenemos que sí o sí identificarlas, que tenemos que sí o sí analizarlas y sabemos y tenemos que darles obligatorio cumplimiento en el territorio a esas normas propias. Luego el documento me presenta una línea base ambiental y social donde me identifica el número de comunidades, qué tipos de pueblos existen, el tema demográfico, donde me identifica especies en posibles listas rojas de la IUCN, donde me identifica posibles impactos de contaminación, donde me habla de temas de deforestación, donde me habla del número de personas que tienen algún tipo de trabajo formal o informal en la cuenca y también está relacionado con los 4 países. Y ahí ya vamos empezando a identificar y a tocar acciones fundamentales de los estándares ambientales y sociales que implementa el proyecto, ¿verdad? Luego hay un tema de participación de las partes interesadas. En esa participación de las partes interesadas se incluye todo el tema de participación también de las comunidades locales o de los pueblos indígenas. Entonces también hay una serie de normativas propias de cada uno de esos países frente a ese tema. Luego me hace una evaluación ambiental y social de ese territorio, de esos 12 millones de hectáreas, ¿verdad? Donde me dice cuáles son los posibles riesgos ambientales, cuáles son los posibles impactos que se pueden generar, cuáles serían esos posibles impactos acumulativos que por acción de las actividades del proyecto pudieran llegar a ampliarse ese impacto acumulativo y empezamos también entonces a generar una serie de herramientas propias que tenemos que implementar cuando ejecutemos esas acciones en el territorio. Luego me habla de un marco de gestión ambiental y social, ¿verdad? Y este marco es diferente a este marco a esta evaluación ambiental y social. Este marco de gestión ambiental y social tiene unas guías, tiene unos parámetros, y es en este marco donde empezamos a identificar, ¿verdad? Esas herramientas propias del banco o herramientas propias de cada una de nuestras organizaciones que nos van a servir para mitigar, minimizar, resolver esa serie o esos posibles impactos sociales o ambientales que generemos con nuestro proyecto.
cuando ustedes presentaron la propuesta, ¿se acuerdan que había un informe como de mitigación donde se hacía una serie de preguntas sobre qué posibles riesgos o impactos identificaban ustedes? eh, muchas, 8 de las 12 organizaciones identificaron impactos o riesgos mínimos que podrían llegar a presentarse durante la ejecución de los proyectos. Y ese fue un primer ejercicio que estuvo muy bien hecho, pero necesitamos ahora decir más a profundidad, es ver cómo esas acciones que estamos desarrollando como organizaciones, ¿verdad? Nos pueden impactar cada una de esas actividades propias del proyecto en cada uno de sus componentes. Ahora lo vamos a ver. Luego el MEGAS tiene un tema de monitoreo y evaluación. ¿Cómo vamos a hacer ese monitoreo y evaluación para todo lo que pase en esa cuenca que están viendo ustedes en pantalla? Pero también cómo vamos a hacer ese monitoreo y evaluación para las actividades propias de nuestros subproyectos, porque hay algunos subproyectos que sí se van a implementar en los 4 países de la cuenca, pero hay otros que no, y no se van a implementar en los 12 millones de hectáreas, sino en áreas específicas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a manejar ese tema? Y por último, tiene una serie de anexos que son las herramientas propias para la identificación, la mitigación y la realización de las acciones necesarias que debo hacer en el marco de la implementación de los estándares ambientales y sociales. ¿Cómo vamos hasta ahí? Veo que están escribiendo en el chat, entonces si hay preguntas o dudas, adelante. Voy a mirar por aquí el chat, a ver. Chat, reuniones, Jaime Ceballos me está transcribiendo, llamada a mi extensión. Reuniones, registro. Ok, gracias, Yesid. Yesid está compartiéndoles en el chat, ¿verdad? Las páginas, la página del proyecto, donde pueden encontrar cada uno de estos documentos que hemos venido mencionándoles durante la conversación. Eh, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues sigamos. Eh, Esto lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Pero ¿por qué nuevamente lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque si se dan cuenta, me menciona los diferentes anexos que tiene ese marco de gestión ambiental y social, y son anexos que nosotros de una u otra manera tenemos que plasmar en la implementación de nuestras acciones, pero en un estado micro. Acuérdense que esto es grande para la cuenca. Todo esto que les estamos mostrando, nosotros tenemos que llevarlo a micro, al polígono o a los puntos o a las líneas donde desarrollemos nuestras actividades propias de los subproyectos. Entonces, como se dan cuenta, también existe esa tabla de reporte, ¿verdad? Y esa tabla de reporte es el plan de compromisos ambientales y sociales. Y ese plan de compromisos ambientales y sociales lo que me genera es una serie de acciones, son 22 acciones significativas que tenemos que darle seguimiento y monitoreo en cada uno de nuestros subproyectos. Algunas recomendaciones que se le hicieron a los proyectos eran que identificaran cómo iban a implementar esas acciones que mencionaban cuando se les preguntaba sobre los estándares ambientales y sociales. Entonces me ponían que sí, implementar el marco o el plan de participación de las partes interesadas. Sí, súper chévere, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Con qué presupuesto? ¿Verdad? Entonces, eh, ese plan de compromisos ambientales, ¿verdad? Y aquí van a decir, uy, pues este man, ¿por qué pone tanto texto? Pues porque es muy importante que tengamos claridad, ¿verdad? Que como les digo, esto no es voluntario, no es voluntario. ¿Qué significa que no es voluntario?
que es obligatorio y que, como les decía, va en cascada. Entonces, lo que me dice el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales, ¿verdad? Es que nosotros, WCS, quienes ejecutamos este proyecto, ¿verdad? En colaboración con estas entidades que les mencioné al principio, ¿verdad? Tenemos que sí o sí implementar esas medidas y acciones significativas relacionadas a los estándares ambientales y sociales para buscar que todas las acciones se implementen de manera correcta, que todas las acciones tengan los soportes necesarios para validar que las acciones se están ejecutando o implementando de la manera correcta. También me dice ese plan de compromisos ambientales que tanto WCS, ¿verdad? Como en este caso los ministerios, agencias de gobierno, cumplan con todos los documentos o los lineamientos que se construyen o que se presentan en ese marco de gestión ambiental y social que veíamos arriba y también en los anexos propios de ese marco de gestión ambiental y social, que son los que se pueden ver en pantalla. Entonces tenemos anexos propios como el plan de gestión laboral, como el marco de proceso, como el marco de planificación para los pueblos indígenas, como los planes de los pueblos indígenas, el plan de participación de las partes interesadas, un tema de capacitaciones, un tema de mecanismo de atención de quejas y reclamos. Y esos son los anexos o las herramientas que tenemos que empezar a identificar y a reportar, ¿verdad? De acuerdo a unos cronogramas que vamos a establecer en cada uno de esos subproyectos. Por ejemplo, nosotros le reportamos como WCS al Banco Mundial cada 6 meses, ¿verdad? Este informe narrativo y este plan de compromisos ambientales y sociales que ya vamos a ver a continuación cuáles son esas acciones significativas que les mostraba. WCS, ¿verdad? Supervisa, y aquí viene un tema importante, la implementación de las medidas y acciones significativas e informa al banco el cumplimiento y avances. ¿Y a quién le supervisa WCS la implementación de esas medidas? Pues a todos las organizaciones, a todas las organizaciones, a todas las instituciones, a todas las consultorías, incluso a estos ministerios que ejecuten acciones en el territorio en el marco del proyecto, sean financiadas o no sean financiadas. ¿Y qué significa eso? Que hacemos una reunión con el Ministerio de Ambiente de Colombia, por ejemplo, o hacemos un tema de capacitación y resulta que el proyecto va, que el proyecto se menciona, pero el proyecto no puso recursos. No importa, tenemos que cumplir con esos compromisos ambientales ya que se está mencionando nuestro proyecto en ese territorio. Y otro tema importante, ¿verdad? Es que el Banco Mundial con WCS, ¿verdad? Y esto está muy relacionado a esos informes que les decía, se generan unos informes. Y esos informes pues van a mostrar el día a día, van a mostrar esos avances significativos que se tengan durante la ejecución y durante las acciones de implementación en el territorio. Les decía que esos compromisos o ese plan de compromisos ambientales y sociales, ¿verdad? Tiene 22 acciones significativas. De esas 22 acciones significativas, 4 son generales, que son las que vemos en pantalla.
Entonces, una está relacionada con la presentación periódica de informes. Ustedes, como ejecutores de sus proyectos, van a presentar informes de acuerdo al cronograma establecido y esos informes son unos informes narrativos, pero también dentro de ese informe narrativo, pues tiene que ir el cómo están cumpliendo ustedes con ese plan de compromisos ambientales y sociales, con esas 22 acciones significativas, ¿verdad? Tiene otra general que es todo el tema del reporte de los incidentes y accidentes. Y esto es muy importante que lo reportemos porque el banco tiene unos criterios establecidos para reportar este tema de incidentes y accidentes. Y más si se da en el marco de un subacuerdo donde se están utilizando recursos del JEF, tenemos que tener mucha claridad en cómo reportar esos incidentes o esos accidentes, ojalá que no pasen, los tiempos establecidos para ese reporte, ¿verdad? Dependiendo del tipo de incidente o accidente o desde, no sé, que se nos vara el carro en el que vamos y nos tocó quedarnos a dormir toda la noche al borde de la carretera hasta que se nos voltee una lancha y tengamos un evento mayor. Todo eso tenemos que tenerlo claro para esa segunda acción general. La tercera acción general es el informe mensual de los contratistas y consultores. Y ustedes van a preguntarse, pero ¿por qué si ya estoy haciendo una presentación periódica de informe, verdad? Como organización, además tengo que presentarles los informes mensuales de los contratistas y los consultores. Pues desafortunadamente sí. Y nuevamente, ¿cuál es la razón? Porque van con recursos del proyecto, ¿verdad? Con recursos del JEF, pero también porque esos informes de esos contratistas y consultores pues deberían estar muy alineados y deberían estar en el marco de esos estándares ambientales y sociales, porque esos contratistas o esos consultores son la cara visible de sus organizaciones en el territorio, de pronto, ¿verdad? Pero también esa cara visible pues tiene que alinearse con lo que se alinean las organizaciones a las que ustedes representan y a lo que se alinea WCS, quien está ejecutando esos recursos del banco y ustedes van a ser subejecutorios. Entonces, nuevamente, todo esto es un loop. Todo esto no cierra y va en cascada. Va en cascada. Si lo hace el Banco Mundial desde los criterios del JEF y lo hace WCS y lo hacen sus entidades como subejecutoras de proyecto, pues deben hacerlo, no deberían, deben hacerlo sus contratistas y consultores. Y otra gruesa es el plan de capacitaciones, ¿verdad? Es una serie de capacitaciones. Esta es una de esas capacitaciones que se realizan frente a cómo es la implementación de estos estándares ambientales y sociales, pero también hay otros temas. Entonces, cómo esos estándares ambientales y sociales se implementan en cada uno de los territorios, el tema de laboral, el tema de SST, el tema de cómo se maneja el mecanismo de atención de quejas y reclamos, incluso unos temas específicos ya de capacitación frente a los objetivos propios de nuestro proyecto, en este caso manejo integrado, pero de sus subproyectos también. Hay una acción de esas 22 acciones significativas que es transversal a todos. ¿Y cuál es? Es el mecanismo de atención de quejas y reclamos. El proyecto tiene un mecanismo propio de atención de quejas y reclamos. Cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier felicitación, cualquier sugerencia, cualquier no estoy de acuerdo, debería sí o sí plasmarse en ese mecanismo de atención de quejas y reclamos. Y para eso tenemos una serie de herramientas donde se puede plasmar el mecanismo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que ustedes van a tener que visibilizar, que socializar ese mecanismo. Si sus organizaciones tienen un mecanismo, van a tener que articularlo, ¿verdad? Para que todas esas quejas sean visibles y podamos darle una respuesta en el tiempo establecido en el mecanismo propio del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Isa. Así es como se ve el plan de compromisos ambientales y sociales, ¿verdad?
Entonces les mencionaba esas 4 acciones generales, esa acción transversal del mecanismo de quejas y reclamos, pero cada uno de los estándares ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces aquí en este recorte lo que hice fue traer el 5, que es adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario. Es el estándar 5 del Banco Mundial. ¿Y cuáles son las 2 medidas o acciones significativas que tiene? Aparece el marco de proceso y aparece el mecanismo de atención de quejas y reclamos. Vea, sin darme cuenta, apareció el que es transversal para todos, ¿verdad? El mecanismo de atención de quejas y reclamos, y apareció el propio de ese estándar 5, que es elaborar, consultar y adoptar el marco de proceso en caso de que el proyecto llegara a incurrir en acciones de adquisición de tierras, en restricción sobre el uso de la tierra, en reasentamientos involuntarios. El proyecto de manera general no incurre en eso. Sin embargo, el proyecto construyó ese documento que ven ustedes ahí, marco de proceso. Y eso es lo que tenemos cada una de nuestras organizaciones que hacer. Ir a este plan de compromisos y ver si sí o si no. Y si sí, cómo se minimiza. Y si no, pues dar una evidencia muy fuerte de que no lo vamos a hacer. Nosotros le dimos la evidencia al banco de que no íbamos a comprar tierras en nuestro proyecto, ¿verdad? No está definido. Que no íbamos a trabajar en tema de ampliación de resguardos, tampoco. Que no íbamos a generar ningún reasentamiento involuntario por las acciones del proyecto y que no iba a haber restricciones sobre el uso de la tierra. Sin embargo, el banco me dijo, señores, me podría llegar a darse. Necesitamos que, como ejecutores, WCS construyan ese marco de proceso. Entonces, esto es lo que tenemos que ir mirando, ¿verdad? De esas 22 acciones significativas, ¿cuáles tenemos que sí o sí empezar a gestionar? Empezamos a identificar esos responsables y empezamos a darle seguimiento a esas acciones significativas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mostrarles, a ver qué pasó. Ya voy a dejar de compartir esto y voy a mostrarles, ¿verdad?, cómo se ve ese documento del PECAS, del Plan de Compromisos Ambientales y Sociales, para que nos demos una idea de cómo vamos a tener que reportarlo. Eso lo tengo por acá. Y abro el micrófono para que en estos últimos 30 minutos hagamos como esta conversación, identifiquemos preguntas, identifiquemos dudas. ¿Dónde está el PECAS? Aquí está el PECAS. Les voy a mostrar el plan de compromisos ambientales aprobado por el Banco Mundial, ¿verdad? Donde lo comparto en Zoom. Compartir. Necesito compartirles esto que está acá. Compartir. Necesito correr esto para acá. Entonces, este es el plan de compromiso ambiental y social, ¿verdad? Aprobado por el banco para el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Isa. Aquí están esas medidas y acciones significativas que les presentaba, ¿verdad? Primero están las generales. Entonces, hay una descripción de qué es lo que se necesita. Entonces, elaborar y presentar los informes, el plazo, eso lo vamos a establecer de manera conjunta, el responsable, lo mismo la presentación o el reporte de esos incidentes o accidentes, los informes mensuales de los contratistas, y aquí ya viene cada una de esas acciones significativas por cada uno de los estándares. Entonces, la estructura organizativa del proyecto,
cómo desde sus organizaciones o el equipo que tienen planificado, cómo está constituido ese equipo, qué papel juega cada uno de los miembros de ese equipo, ¿verdad? El tema de la evaluación ambiental y social del subproyecto como tal, sabiendo que ya existe esta evaluación general para la cuenca, ahí nos genera una serie de insumos que los podemos aprovechar para hacer muy rápido esa evaluación ambiental y social, ¿verdad? eh, el tema de esas herramientas o de esos instrumentos de gestión, que son todos estos anexos que ya los hemos venido conversando, plan de gestión laboral, plan de pueblos indígenas y cómo vamos a hacerle el reporte y el seguimiento, el tema del manejo de los contratistas y consultores en caso de que los tengamos, un tema de trabajo y condiciones laborales que es el cumplimiento de las normas propias de cada uno de nuestros países, cómo lo vamos a hacer seguimiento, ¿verdad? Entonces, en el caso de Colombia y mis colegas colombianos que están acá, no me dejan decir mentiras. Cuando uno es contratista, pues uno tiene que pagar su seguridad social y tiene que llevar ese reporte con quien está trabajando para que con quien esté trabajando le pague sus honorarios. Entonces me imagino que esas normativas son diferentes en cada uno de los países y es cómo vamos a hacer para darle cumplimiento a esos temas laborales, el mecanismo de atención de quejas y reclamos, ¿verdad? El tema de SST para los viajes, si tienen algún protocolo, si tienen algún tipo de guía, de herramienta que se utilice para hacerle de pronto la revisión al bote o al deslizador o al carro en el que nos transportemos, un tema de manejo de residuos, ¿verdad? Eficiencia y prevención de gestión de la contaminación, y aquí hace referencia a los residuos, ¿verdad? Que generamos durante las acciones propias de la implementación del proyecto. Entonces, tenemos talleres para 100, 120 personas. Me estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo va a ser el manejo de esos residuos? Vamos a utilizar plástico, vamos a utilizar icopor para los refrigerios. ¿Cómo va a ser ese manejo? ¿En dónde va a ser la disposición final de esos residuos? ¿Los vamos a dejar en la comunidad o vamos a ir en la lancha y los vamos a ir tirando al río? Entonces tenemos que tener también claridad de cómo vamos a hacer de ese manejo de esos residuos propios que generemos, pero también luego hay unas acciones y unos subproyectos van a estar enfocados en tema de monitoreo de mercurio, otros en cadenas de valor, ¿verdad? Y van a generar una serie o podrían generar una serie de residuos que tienen un nivel de manejo mucho más específico. Entonces, en ese orden de ideas también es cómo vamos a hacer ese manejo de esos residuos, el tema de salud y seguridad en la comunidad, en dónde vamos a trabajar, cuáles serían los posibles impactos que se puede generar en la salud como tal de esas comunidades, de esos contratistas. Pero aquí también es importante tener un plan de emergencias. Desde WCS ya se generó un plan de emergencia para la cuenca con unos actores claves identificados en caso de que ocurra esa emergencia que se deben contactar, y pues cada uno de ustedes y en sus organizaciones me imagino que también tienen ese conocimiento en territorio, tienen los contactos en territorio o han trabajado en territorio, entonces sabemos cómo actuar en caso de que se genere alguna emergencia de tipo natural, una inundación, un incendio, con quién vamos a coordinar. Ahí hay un tema de violencia de género, de abuso de explotación sexual. Todo esto tenemos que tenerlo sí o sí en la cabeza y tenemos que identificar acciones para minimizar los riesgos frente a cada uno de esos temas que les estoy dando. Y si se dan cuenta, esos temas están asociados a esos estándares ambientales y sociales. Esto era lo que veíamos en la presentación. El tema de conservación de la biodiversidad, el tema de los pueblos indígenas, ¿verdad? Aquí tenemos el marco de planificación de los pueblos indígenas, tenemos los planes para los pueblos indígenas, aparece otra vez nuestro mecanismo de atención de quejas y reclamos, y entonces esas son las 22 acciones significativas que nosotros tenemos que mapear y decir, bueno, en el marco de nuestro proyecto, esto lo voy a abordar de esta manera, lo voy a reportar cada cuánto y cuáles son mis medios de verificación para saber qué es lo que estoy reportando. Y por último, les voy a mostrar
el documento de riesgos ambientales y sociales, ¿verdad? Que tenemos que tener muy presente, ese donde lo tengo, ese lo tengo, porque ese hace parte de esa evaluación ambiental que identificamos, ¿verdad? Este documento se los voy a compartir porque, como les decía, ustedes hicieron un ejercicio inicial y estuvo muy bien hecho, felicitaciones, pero ahora ese ejercicio inicial tenemos que bajarlo a esto que vamos a ver aquí en pantalla. Compartir, que se me hizo acá. Compartir. Listo, y así es más chévere porque lo pueden ver más grande. Les quitemos esto, corramos esto del Teams o del Zoom o de esta vaina para acá. Entonces, este es el documento propio de esos riesgos ambientales y sociales. Entonces, empieza como con una descripción, como con todo ese cuento teórico, con una descripción del proyecto. Y ahora, ¿cómo bajo esto? Aquí. Listo. Los componentes, las actividades, ¿verdad? Cada uno de los subcomponentes, cada una de las actividades. Los esfuerzos para prevenir contaminación, el tema del componente 3 del proyecto, la evaluación ambiental y social que les decía que se hace como parte del proyecto, ¿verdad? ¿Qué tipos de riesgos identificamos durante la formulación? ¿Cómo valoramos o categorizamos esos riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para identificar un posible riesgo a valores de conservación, la evaluación social? Y aquí ya empezamos en esa tercera página que ven a la mano derecha, bien derecha, la tabla 3 nos habla de los riesgos e impactos sociales, ¿verdad? Potenciales que se identifican en cada una de las actividades y en cada uno de los subcomponentes. Entonces es aquí donde tenemos que revisar esto y ver de las actividades que construimos o que presentamos para nuestro proyecto, dónde se enmarcan, ¿verdad? En cada uno de estos subcomponentes, caracterizar ese impacto, ¿verdad? Que ya está caracterizado y esto nos puede servir o identificar otras caracterizaciones, ¿verdad? Y luego esa misma nos va a generar una estrategia para la gestión de riesgos e impactos. ¿Y esa estrategia qué es lo que pretende? Pues minimizar, ¿verdad? Ese posible riesgo y ese posible impacto asociado al riesgo que podría generarse en el marco de la acción del proyecto y de los subproyectos. Entonces, como les digo, ese documento está para cada uno de los componentes, de los subcomponentes, de las actividades. Es muy completo y nos sirve de base para empezar a identificar eso y empezar a monitorearlo de la mejor manera posible. Ese era todo el cuento que yo tenía y entonces abro y abrimos la discusión. Muchísimas gracias. Si hay colegas que llegaron después de la presentación, adelante, bienvenidos. ¿Y de qué institución son, porfa? Hola. Hola, mucho gusto, Carlos Vinasco. Hola, Eh, Carlos, ¿cómo está? siento ingresar tarde, bueno, pero ya a lo último logramos como coger un poco el mensaje y todo lo que nos has indicado para ir ajustando un poco la implementación a partir de toda esta información que nos suministres. Carlos, gracias. ¿De qué organización nos acompañas? Conexión Colombia. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenido, Carlos. Conexión Gracias. Colombia. ¿Alguien más, por favor? Eduardo, quería preguntarte algo. Adelante, ingeniero Ismael. Ya, gracias. Verá, he estado muy atento a la presentación suya y en la lámina 3, en la lámina 3, usted presenta un enlace en donde se puede determinar los estándares ambientales, sociales y del Banco Mundial. Hay Sí, un señor. link que ese enlace he tratado de capturar y todo y conectar y no me sale, no me ingresa, no me da para ingresar y poder consultar. Ahí no sé si hay alguna falla
o que vale que le revise eso. Ya se los Y pongo en el chat y si alguien más me puede ayudar a validar si funciona o no, pero ahí está. ese me gustaría que validen y para poder nosotros Ya. entrar a ese enlace y poder tener más información. Sí, si Eso alguien sería, que ¿no? esté en la reunión me puede ayudar a validar porque a mí me funciona, para que no sea el único que funcione, que sea el mío. A Camila le funcionó, gracias Camila. No sé, ingeniero, de pronto es desde la organización que tienen algún tipo de filtro o alguna cosa. A Jessie le funciona, entonces para que a Natalia también le funcionó, sí. Sí está funcionando, Inge. De Sí pronto es funciona. algo, de pronto es un firewall que tienen ustedes Funciona. al interior de la organización. Entonces, para que Gracias. por favor lo revise, pero vea que ahí sí nos están confirmando que le funciona a varios colegas. Pero Ya, muchas gracias por la observación. voy a pedir a TICS para que me ayuden abriendo. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más que haya llegado y no se haya presentado? Adelante, por favor. Y si hay pues dudas, preguntas, aclaraciones, pues preciso para eso estamos. Les recuerdo que nos quedan 5 sesiones, si mal no estoy. En cada una de las sesiones vamos a ir revisando las diferentes herramientas. Entonces hoy revisamos ese plan de compromisos ambientales y sociales que es como vamos a reportar, ¿verdad? Pero para reportar necesitamos implementar esas herramientas que les mencionaba al inicio. Entonces, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna observación, me imagino que muchas personas, sobre todo las colegas sociales que han estado en el territorio, conocen esto mejor que yo y nos pueden generar algún tipo de recomendación o algún otro insumo o cómo lo ven desde sus organizaciones y construimos esto de manera colectiva. Buenas tardes. Solo para presentarme, Gloria Montoya de Conexión Colombia. Hola Gloria, bienvenida, gracias. Gloria Montoya, gracias Gloria. Les recuerdo que mi colega Yesid puso el link de la reunión, de la asistencia en el chat para que por favor nos ayuden con eso, que como lo veían en una de las acciones significativas de manera general es el tema de capacitaciones. Y pues todo tiene que tener un soporte. Y esas listas de asistencia son las que desde WCS se le presentan al banco como soporte de que se están haciendo las capacitaciones necesarias para que las organizaciones que implementan sus proyectos tengan el conocimiento frente a la implementación de estos estándares. Entonces, si nos ayudan con eso, les agradecemos un montón. Si hay alguna pregunta, alguna otra duda, acordémonos de abrir los micrófonos y hagamos esto un poco más ameno porque ya me estoy quedando sin voz. Hola, nosotros pues teníamos como esta duda y es, la semana pasada hablamos del plan de pueblos indígenas y pues como que debe ser construido para arrancar, estamos entendiendo así. Y digamos como que una de las cuestiones que teníamos era si debe ser construido con los territorios, con las comunidades. Esto implicaría pues dos opciones, ¿no? Como hacerlo con ellos conectados por internet, que teniendo en cuenta los problemas de conexión que tienen los territorios, o ir presencialmente a campo a hacer el plan o cómo elaborarlo. Digamos, ustedes de pronto tienen algún tipo de eh, plan frente a eso, es decir, cómo se lleva a cabo, cómo metodológicamente se haría ese plan de pueblos indígenas, si tienen alguna ruta, em, eso por un lado, y frente al tema de pues, conocimiento tradicional, si manejan algún tipo de protocolo para tratar el tema de, un momento que lo tengo aquí, de propiedad intelectual de conocimientos tradicionales y cómo se maneja eso, si han habido en otras ocasiones algún tipo de conflicto por la propiedad intelectual, cómo se maneja, si los proyectos contemplan la coautoría en la elaboración de estos documentos y bueno, pues cómo se da el manejo de eso. Seguramente lo vamos a ver como en estas sesiones que vienen, pero nos surgían en principio estas preguntas y pues como algunas otras, pero esto ya es de como de ñoños, ¿no? Como leyendo las otras cosas, pero pues creo que para arrancar podría ser por ahí.
No, perfecto, Natalia. Y qué interesantes las dos preguntas. La primera relacionada con el plan de los pueblos indígenas. En el estándar 7, que es el de comunidades desatendidas, ¿verdad? Está el marco de planificación de participación de los pueblos indígenas como primera acción significativa. Y aquí es todo el tema de conversar, del conocimiento, de que estemos de acuerdo en el marco de Colombia y de los otros países, si necesitamos consulta previa, libre e informada en el marco del 169 de la OIT o no, ¿verdad? Es eso. Y la segunda parte es el plan de los pueblos indígenas. Existe un temario de cuáles son esos pasos que debe tener nuestro plan de pueblos indígenas, pero ya está mucho articulado a lo que ese pueblo tenga. Ustedes van a trabajar en AISA, ¿verdad? Y Arica. En Arica, perdón. Entonces, con esas comunidades que ya tienen un plan de vida, ¿verdad? Es como ese plan de vida se plasma en este plan de pueblos indígenas y se sigue construyendo lo que ya está construyendo. No tenemos que inventarnos la rueda porque sabemos que muchas comunidades ya lo tienen. Es darle esa visibilidad, es ver cómo articulamos eso con las acciones propias del proyecto. Entonces, lo sé, también tengo entendido que ahorita estaban como en un par de reuniones o algo estaban en territorio porque incluso unas colegas nuestras de WCS estaban en territorio. No sé si se logró o no, pero bueno, es ir haciendo esa articulación porque ya hay mucho andando. Es generar ese plan y decir, vea, esto es en construcción colectiva. Ustedes mejor que nadie manejan esa metodología porque han trabajado en territorio más de 30 años e incluso nos pueden enseñar a nosotros. Pero es eso, es lo que ya está, es plasmarlo y darle ese seguimiento. Eso es la primera. Y el segundo, relacionado con el tema de propiedad intelectual, en cada uno de los acuerdos de donación va a haber un apéndice específico de eso, porque eso el banco nos lo mencionó y hace parte de qué quiero publicar, qué no quiero publicar, quién es el autor o el coautor intelectual. Muchos de esos conocimientos ancestrales es propio de ellos y no quieren publicarlo y está perfecto. No hay ningún problema que no quieran publicarlo, ¿verdad? Eso va a quedar en nuestro acuerdo de donación, en un párrafo específico que habla de eso. Y eso tiene también que hacérseles mención o hacérselo llegar a las comunidades con las que trabajemos. Vea, nosotros firmamos esto, ¿están ustedes de acuerdo? Esto es muy general, dice que si no se quiere compartir, no se comparte, que si quieren hacer coautores, se puede hacer coautores, que si quieren sacarlo en lengua, se podría buscar las herramientas para que lo saquen en lengua. Pero eso queda plasmado y para reiterarlo en el acuerdo de donación que vamos a firmar entre, en este caso, WCS y ACT Colombia. Y no únicamente para los pueblos, ¿verdad? Sino para los campesinos, para los negros, con las comunidades que trabajemos, ellos tienen la potestad de decir si quiero publicarlo o no quiero publicarlo. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Adelante, por favor. Como les compartimos la presentación la semana pasada ahí sí Emilio es el que tiene las palabras claves, en este Google, en el YouTube. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a bajar la grabación, vamos a ponerla en YouTube para que la tengan ustedes, para que puedan compartirla con el resto de los colegas e incluso para que les pueda servir esto en todo el tema de capacitaciones que vamos a hacer con los beneficiarios de nuestros proyectos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que van a ir saliendo preguntas al final, están como muy tímidos, pero bueno, para eso está aquí WCS para apoyarlos en todo lo que necesiten, en resolver todas las dudas que tengamos. No, Eduardo, qué pena. Sí, sí, Hacer adelante. como también una invitación, no sé si los colegas también sepan que tenemos unos grupos también de trabajo, por ahí les dejé como esa información en el chat para que se unan a estos grupos de trabajo, porque es desde ahí también que vamos construyendo estos procesos y demás. Están 4 grupos, en el chat está
el enlace para que ustedes también puedan hacer como el registro a estos grupos, es de diálogo, de interacción, de ir construyendo todos estos procesos conjuntamente. Era solo como esa invitación. Gracias. Súper, Yesid, gracias. Qué bueno, a mí siempre se me olvidan los grupos de trabajo y eso es fundamental del proyecto y es fundamental para que dentro de las diferentes iniciativas nos empecemos a conocer, a compartir conocimiento, ¿verdad? Y no únicamente entre los subproyectos, sino entre diferentes actores que están en la cuenca y que en algún momento estos grupos de trabajo nos van a ayudar a tomar decisiones para la construcción del plan de acción a futuro que queremos dejar como resultado del proyecto en la cuenca. Gracias, Yisit. Camila, adelante. Solo una pregunta que creo que se resolvió la vez pasada, pero quiero volverla a hacer y es, ¿cuáles de estos documentos y requerimientos deben tenerse obligatoriamente previo al inicio del proyecto o si todos son determinantes para iniciar el proyecto y pues con base en eso también darle la debida priorización? No todos son, o sea, todos tienen que construirse, no antes de iniciar el proyecto, ¿verdad? Tenemos 30, 60, 90 días de acuerdo de la duración de los proyectos y eso lo vamos a ir conversando ya de manera individual entre WCS y cada uno de los proyectos. Por ejemplo, Camila es de ACT, ¿verdad? Para el caso de ACT, uno de los primeros documentos que deberíamos tener es el plan de participación de los pueblos indígenas. ¿Y por qué? Pues porque es que estamos trabajando directamente con uno o con pueblos indígenas propios que ayudaron a formular el proyecto, que tenemos carta de que vamos a trabajar con ellos. Entonces, ese sería un documento clave que tenemos que sí o sí trabajar. Otro documento es el plan de los pueblos indígenas, cómo eso se va a ver plasmado, que ya hay avances, como les decía. Otro documento, o sea, todos son importantes y todos tienen unos tiempos específicos. Por ejemplo, muy seguramente ACT y las comunidades con las que trabajen ya han identificado unos riesgos ambientales y sociales en el territorio durante la ejecución de otros proyectos. Eso nos sirve. Es como eso que ya tenemos, lo ajustamos y lo alineamos al objetivo grande de nuestro proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo, ¿verdad? A esos componentes que vimos y cómo vamos alineando. Gracias. No, Una Camila, pregunta, gracias. una pregunta Adelante, también. ingeniero. Sí, 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 señor. el asunto es de que todos los proyectos que se va a ejecutar, el asunto es decir que, y que nosotros tenemos que de ley estar alineados a los estándares ambientales y sociales. Es decir, acá en el Ecuador, por ejemplo, las políticas ambientales ya están dictadas, lo que tenemos que aplicar, y lo mismo en las comunidades indígenas tenemos los planes de vida. Eso ya están elaborados por comunidades. Entonces, lo que tenemos que nosotros es afinar, a trabajar conjuntamente con ellos en la parte social. Entonces, yo pienso que acá en el Ecuador está como que escrito, es decir, tenemos que más bien unificar, unir al trabajo que ellos, o sea, que ya lo tenemos, esas leyes y normas, tanto ambientales como sociales. Eso es lo que yo quiero manifestar, o tenemos que nosotros hacer algún componente, alguna actividad específicamente. Eso quiero que me explique un poquito. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Y son las dos. Lo primero que usted dijo es clave. No vamos a inventarnos la rueda. Ya tenemos la normativa ambiental, ya tenemos la normativa social en el Ecuador. ¿Cómo nuestro proyecto, verdad, o cómo nuestra acción desde el gobierno autónomo descentralizado de Sucumbíos, que ya deben estar alineándose, se sigue alineando con esa política y con esa normativa nacional? Porque esa política normativa y esa política nacional ya está alineada a esos estándares ambientales y sociales propios del banco, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas políticas van mucho más allá de esos estándares ambientales y sociales. Es cómo los visibilizamos, ¿verdad? Cómo hacemos ese análisis de riesgo, por ejemplo, de los temas ambientales y sociales y cómo los llevamos al territorio. E incluso ustedes ya deben tener algunas acciones de mitigación de esos posibles riesgos con una serie de indicadores. Cómo todo eso que tienen nos sirve para poder visibilizar las actividades de mi proyecto y cumplir con eso sin generar ese impacto social ni ambiental en el desarrollo de las actividades propias de mi proyecto. Pero lo que usted dice, y tengo sí que construir, ya tengo el plan de vida,
¿Cómo esos planes de vida de esas comunidades los llevo a esos planes de pueblos indígenas? Que lo que cambia es el nombre. Sus planes de vida tienen unos objetivos, identifican unas comunidades, tienen unas acciones prioritarias, tienen unas medidas e incluso hay algunos planes de vida que vienen con un presupuesto propio de las organizaciones o un presupuesto que alguien más pone. Entonces, ¿cómo eso lo convertimos en un plan de pueblo indígena? Por ejemplo, en el caso de que fuera con comunidades indígenas. Muchas Buenas gracias, tardes. muchas gracias. Buenas tardes, soy Jenny de Copadre. Adelante, Jenny, sí, bienvenida. Gracias. Solo tengo una consulta. Sabemos que tenemos que hacer este match con los planes de vida, ¿no es cierto? Con los estándares, con este plan de pueblos y nacionalidades, Sí. para arrancar el proyecto. La pregunta va, más o menos tenemos establecido un tiempo para eso, porque tendríamos como que organizar nuestro cronograma de actividades para ir y establecer más o menos un periodo con las comunidades, ese trabajo de difusión y eso, antes del arranque. Entonces, no sé si va a ser eso durante el mes de julio, para nosotros también armar al interior de con nuestro equipo, ¿no es cierto? Este cronograma de actividades con la comunidad, por temas de tiempo nada más, y para poder saber solo eso. Gracias, Sí, Eduardo. no, perfecto. Muchísimas gracias, Jenny, por la pregunta. Y como lo mencionaba, digamos que depende mucho del objetivo del proyecto, qué actividades vamos a priorizar y no tienen que estar antes de empezar las actividades. Podemos tomarnos 30, 60, 45 días desde que firmamos nuestro acuerdo de donación, ¿verdad? Hasta que tenemos el primer borrador de ese plan de pueblos indígenas, porque además todos los documentos que vamos a construir son dinámicos, no están escritos en piedra. Las dinámicas sociales y ambientales de los territorios pueden cambiar en muy corto plazo. Y ustedes lo conocen mejor que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque en el territorio ocurren cosas que no identificamos o algún riesgo ambiental o algún riesgo social y nos toca o detener el proyecto o nos toca redireccionarlo o ya resulta que no va a poder trabajar con este sino con aquel. Entonces todo eso no está en piedra. Va a ir mutando, va a ir cambiando, se va a ir ajustando de acuerdo a las dinámicas propias de nuestros territorios. Entonces, si tenemos 30 a 45 días para tener ese plan de pueblos indígenas donde se vean involucrados, donde identifiquemos con quiénes, donde identifiquemos las principales actividades, los beneficios, no hay ningún problema. Súper, muchas gracias, Eduardo. No, con gusto. Entonces, compañeros, compañeras, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su participación. Como les digo, vamos a mandarles nuevamente el video en YouTube para que lo tengan, lo puedan compartir y reiterarles que esto es importante. Muchas gracias por la participación, pero espero que podamos seguir participando de estas socializaciones porque son varias herramientas que nos van a hacer la vida mucho más fácil a la hora de llegar al territorio, a la hora de implementar y a la hora de hacer seguimiento, monitoreo y evaluación. Muchísimas gracias por la participación. Listo. Gracias, una buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a Gracias. todos.